Vemos que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etcétera. Vamos a ver cómo se genera esta serie a través de un problema artificial en la reproducción de conejos. Supongamos que tenemos un par de conejos, macho y hembra. Esta pareja empieza a tener descendencia a los 2 meses de haber nacido, generando siempre un par único más, es decir, macho y hembra. Y a partir de ese momento, cada uno de los meses siguientes va a producir un par único más, con las mismas características. Admitiendo que no muriesen, o suponiendo que no muriese ninguno de los conejos, ¿cuántas parejas de conejos habrá al cabo de un año? Desde el momento en el que empiezan a reproducirse. Para esto veamos o generemos la siguiente tablita. Tenemos los meses y el total de parejas por mes. Ok. Tenemos el mes 0, 1, 2, 3, 4, 11 y 12. Ajá. Cuando están recién nacidos, ¿verdad? Tenemos un par de conejos. Es decir, para el mes 0 hay una pareja. Para el siguiente mes, esta pareja de conejos aún no se reproduce, ¿verdad? Por lo tanto, seguimos teniendo la única pareja. Pero para el segundo mes, que es en el momento que empiezan a reproducirse, pues tienen su primera pareja de hijos. Entonces aquí tenemos 2 parejas de conejos. 2 parejas. Para el siguiente mes, tenemos la pareja original, la pareja de hijos que tuvo ese mes, más la pareja de conejos del mes anterior. Es decir, ya tenemos 3 pares de conejos. Para el siguiente mes, tenemos la pareja original, la pareja de hijos que produjo ese mes, los hijos del mes anterior, y para este tiempo, la primera pareja de hijos, ¿verdad? Ya se empieza a reproducir. Por lo tanto, tenemos 5 parejas de hijos. Otra vez, para el quinto mes, tenemos la pareja original de padres, la pareja de hijos que tiene ese mes, la pareja anterior, ¿verdad? Y como para este mes, esta segunda pareja de hijos ya se empieza a reproducir. Tenemos la primera pareja de hijos, ¿verdad? A ver, espero que no me falte ninguna. Los hijos que tienen ese mes y la pareja anterior, ¿verdad? Pero aquí me faltaría una pareja de hijos, déjenme buscarla.
tenemos esta pareja de hijos que me faltó, ¿verdad? Y entonces ya tenemos 8 parejas de hijos. De tal manera que al cabo de un año, desde el momento que empiezan a reproducirse, ¿cuántas parejas de hijos tendremos en total? Por ejemplo, para el siguiente mes ya serían 13 parejas de hijos. Para el séptimo mes ya tendríamos 21 parejas de hijos. Para el octavo mes ya serían 34. Para el noveno mes ya serían 55. Para el décimo mes ya tendríamos 89 parejas de hijos. Para el mes 11 ya tendríamos 144 parejas de hijos. Para el mes 12, ¿verdad? Ahí todavía no se cumple un año. Tendríamos 233 pares de hijos. De tal manera que cuando se cumple un año, tendríamos 377 parejas de conejos. Como podemos observar de esta figura, cada número o cada término, ¿verdad? De hecho, si observan, hemos obtenido la secuencia de Fibonacci, donde cada término resulta de sumar los dos que le anteceden. Por lo que al cabo de un año, les voy a repetir, tendríamos 13 parejas. Es decir, nosotros para obtener el tercer término, sumamos los dos anteriores, 1 más 1, 2. Para obtener el cuarto término, sumamos sus dos anteriores, 1 más 2, 3. Para el siguiente sería 2 más 3, 5. Para el siguiente término sería 3 más 5 y así sucesivamente. Es decir, esta sucesión nos dice que para generar cada término tenemos que sumar los dos que le anteceden. Es decir, si denotamos si denotamos por F mayúscula sub n al enésimo término de esta sucesión, entonces el término F sub n más 2 pues tiene que ser la suma de los dos términos anteriores, ¿verdad? El término que le antecede a f sub n más 2 es f sub n más 1. Y el término que le antecede a f sub n más 1, pues va a ser f sub n. Por lo tanto, el término f sub n más 2 es igual a la suma de f sub n más 1 más f sub n. Y para que esta sucesión quede únicamente determinada, es necesario
proporcionar a los dos números iniciales. Es decir, a los dos primeros términos de esta sucesión. Y entonces f sub 1, que es el primer término, ¿verdad? Pues va a ser igual a 1. Y f sub 2 también debe ser igual a 1. Para que nosotros podamos encontrar la secuencia de esta sucesión. Consideremos ahora un problema distinto a la de la reproducción hipotética de conejos. Un niño o una niña desea subir una escalera. El número máximo de escalones que puede subir esta niña o este niño al mismo tiempo es 2. Es decir, puede subir uno o de uno en uno o 2 escalones a la vez o al mismo tiempo. Si tenemos n escalones, ¿de cuántas formas distintas puede subir la escalera? Veamos qué sucede con esto. Entonces tenemos el número de escalones y las posibles formas de subir los escalones. Ok. Obvio, si tenemos un escalón, solo existe una forma, ¿verdad? Ahora, si tenemos 2 escalones, la puedes subir de 2 formas. La puedes subir de uno en uno o de un solo brinco los 2 escalones. Por lo tanto, tenemos 2 posibles formas de subir escalones. Si tuviéramos 3 escalones, ¿verdad?
¿De cuántas formas distintas podríamos subir esos 3 escalones? Por ejemplo, podríamos subirlo de 1 en 1. Podríamos subir primero 1, después 2, después 1, perdón. Primero 1, luego 2. O primero 2 y después 1, ¿verdad? Entonces aquí tendremos 3 posibles formas de subir escalones. Si tuviéramos 4 escalones, ¿de cuántas formas posibles se podrían subir? Podríamos subirlos de 1 en 1. Podríamos subir primero 1, luego 2, después 1. Podríamos subirlo de 2 en 2, ¿verdad? Van 3. Podemos subir de 1 en 1, después 2 escalones. O primero podemos subir 2 escalones, después de 1 en 1. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 posibles formas de subir los escalones. Y como podemos observar, aunque aquí faltaría otro 1, ya tenemos otra vez a la sucesión de Fibonacci. 1, 2, 3, 5. Y entonces, si tuviéramos 5 escalones, pues debería de haber 8 formas posibles de subir esa escalera, ¿verdad? Si tuviéramos 6 escalones, entonces deberíamos de tener 13 formas posibles de subir esos escalones. Otra vez, este ejemplo, ¿verdad? Y con esas condiciones, nos ha generado la sucesión de Fibonacci. Ahora bien, nosotros tenemos la secuencia de Fibonacci. Que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Si calculamos la razón o el cociente de entre sus términos sucesivos, donde a cada uno lo dividimos entre el término anterior a este, se obtienen los siguientes resultados. Es decir, vamos a dividir el segundo entre el primer término. Nos queda que es 1 entre 1, que nos va a dar 1, ¿verdad? Dividimos el siguiente entre su anterior, es decir, 2 entre 1, que nos va a dar 2. Tomamos el siguiente término, lo dividimos entre su anterior y es 3 entre 2. Esto nos va a dar 1.5. Si dividimos el siguiente entre el anterior,
es decir, 5 entre 3, pues esto es igual a 1.6666, etcétera, ¿verdad? Tomamos el siguiente cociente, que es 8 entre 5, y este va a ser exactamente igual a 1.6. Tomamos el siguiente y lo dividimos entre su anterior, 13 entre 8, y esto es igual a 1.625. Dividimos el siguiente entre su anterior, 21 entre 13, y este va a ser igual a 1.61538. Tomamos el siguiente y lo dividimos entre el anterior, que es 34 entre 21, ¿verdad? Esto es igual a 1.61905, etcétera, ¿no? Al graficar a estas razones contra los números de la secuencia de Fibonacci, se tiene lo siguiente. Graficamos números de Fibonacci. Que podríamos decir que es la variable X, ¿verdad? O la variable independiente contra las razones. Podríamos decir que es la variable Y. Y tenemos lo siguiente. Entonces vamos a dividir lo que estaba en el numerador contra el cociente, que es 1. Lo que estaba en el numerador contra su cociente, que es 2. O contra su razón, ¿verdad? Tomamos el numerador, el siguiente término, que es 3, ¿verdad? Y nos va a dar, nos había dado esta razón 1.5. El siguiente, que es 5, contra su razón, que es 1.666. El siguiente, que es 8, contra lo que obtuvimos de su razón, que es 1.6. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es 1.625. El que sigue es 21. Que es 1.61. 538. 34. Que es igual a 1.61. 905. Etcétera, ¿verdad? Entonces grafiquemos estos datos. Aquí tenemos a las razones, ¿verdad? Contra los números de Fibonacci. Aquí no. Ok. Aquí están las razones contra números de Fibonacci. Ubiquemos nuestros números, ¿verdad? Yo voy a dibujar lo más pegado posible. Tenemos 1, 2, 3. Entonces será 1, 2 y 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21,
hasta donde me alcanza, que es en 34. Podemos seguir graficando, ¿no? Las demás razones entre los términos de Fibonacci. Aquí voy a dibujar un poco desproporcionada la gráfica para que se vea más o menos con claridad qué forma va a tener la gráfica. Entonces a la mitad vamos a poner 1, hasta arriba 2, ¿verdad? Aquí tenemos 1.5. Aquí tenemos 1.6, pero tenemos 1.6666. Aquí estaría 1.666. Abajito tendríamos 1.6, que sería acá. Después 1.625. Voy a poner un poquito más separado. Aquí tendríamos 1.6. Aquí estaría 1.666. Después 1.625, que estaría por acá más o menos. Después 1.61538. Uno punto 61.538. Bueno, estaría pegada a 1.6. Etcétera. Ya no me cabe. Bueno. Entonces, graficamos es 1 con 1. 2 con 2. 3 con 1.5. Estaría por acá. ¿Verdad? 5 con 1.666, que estaría por acá. 8 con 1.625. No, con 1.6, perdón. Aquí estaría 8. Esto más abajo. Después subiría, ¿verdad? A 1.61, a 1.625, que es para 13. Estaría por acá 13. Luego bajaríamos a 1.625 para... Perdón, 1.6125 para 21. Que sería estaría por acá más o menos. Y volvería a subir un poco para 34. Algo así. Entonces, si unimos las líneas, ¿verdad? Tendríamos algo como esto. Es decir, estos valores van oscilando cada vez, pero se van acercando hacia un valor. ¿Verdad? Espera. Ok. Entonces,
Este valor particular al que tienden las razones consecutivas entre los términos sucesivos de la serie de Fibonacci es llamado el número dorado. Y tiene un valor aproximado de 1.618 0.34. También es común llamarlo la sección dorada. Y se representa este número dorado se representa por la letra griega Phi, es decir, Phi es aproximadamente igual a 1.618 0.34. Este número dorado, también conocido como razón áurea, aparece en la obra de los elementos de Euclides. La primera definición que da de esta razón se encuentra en relación con la proporción de polígonos. La segunda definición en relación a la proporción de segmentos. Y en especial, Euclides usa a la proporción áurea en la construcción del pentagrama. En la del icosaedro y en la construcción del dodecaedro. Veamos una construcción simple para entender o tratar de entender
la definición que proporciona Euclides de la razón áurea. Decimos, en la siguiente figura, la recta AB se divide por un punto C, de tal forma que tenemos lo siguiente. Es decir, nosotros tenemos nuestro segmento, ¿verdad?, de recta AB. De tal manera que lo dividimos por un punto C. Donde el segmento corto tiene un valor de 1 y el segmento largo le damos el valor de X. Y decimos, la razón o el cociente del segmento AC con respecto al segmento CB es igual a la razón del segmento AB respecto del segmento AC. Esto es, tenemos que la razón del segmento AC respecto del segmento CB pues es igual, es decir, la razón del segmento largo respecto del segmento corto es igual a la razón del segmento total respecto al segmento largo. Y como se ve en la figura, es el segmento AC, ¿verdad? Es igual a X. El segmento corto CB es igual a 1. Y el segmento total, que es el segmento AB, pues es igual a X más 1, ¿verdad? Entonces podemos traducir esta proporción entre segmentos, ¿verdad?, con respecto a la variable X y lo que mide el segmento total. Y entonces, traduciendo esta ecuación,
con las variables que definimos, ¿verdad? Sabemos que AC sobre CB, es decir, X sobre 1, y entonces X sobre 1 es igual a AB, que es sobre AC, ¿verdad? Pero AB es X más 1 sobre AC, que es X. Ordenando esta expresión tenemos entonces que si X está dividiendo, X va a pasar multiplicando X por X, X cuadrada entre 1, nos queda X cuadrada. Y esto es igual a X más 1. Pasamos toda la expresión del lado derecho al lado izquierdo, y entonces si X está sumando, X pasa restando. Nos queda que es X cuadrada menos X, y si 1 está sumando, pasa al otro lado restando. Y lo que nos queda del lado derecho de la igualdad es 0. Y obtenemos una ecuación cuadrática, ¿verdad? Esta expresión tiene la forma general de la ecuación cuadrática ax cuadrada más bx más c igual a 0, cuya solución general es x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c sobre 2a, ¿verdad? Donde, para este caso particular, entre la proporción de segmentos, tenemos que a es igual, aquí hay un 1 multiplicando x cuadrado, por lo tanto es igual a 1. B debe ser igual a menos 1 y C también es igual a menos 1. Entonces, la solución para x cuadrada menos x menos 1 igual a 0 es, sustituimos valores y vemos qué obtenemos. Tenemos que es x, según la ecuación, la solución, la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, nos dice que es menos b, pero b es igual a menos 1, ¿verdad? Aquí es menos 1, perdón. Y entonces será menos 1. Luego más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es menos 1 al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 1, por c, que es menos 1, sobre 2 por 1, ¿verdad? Y entonces esto es igual, tenemos menos por menos da más 1, más menos la raíz cuadrada, menos 1 al cuadrado es más 1, luego tengo menos 4 por 1 nos da menos 4, menos 4 por menos 1 nos da menos por menos da más, 4 por 1 4, sobre 2 por 1 es 2. Por lo tanto, x es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Esto implica que nos va a dar dos posibles soluciones, ¿verdad?
que x sea igual a 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, o que x sea igual a 1 menos la raíz cuadrada de 5 sobre 2. Ajá. Y entonces, el primer número que es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Si nosotros lo calculamos, ¿verdad? Sacamos raíz cuadrada de 5, le sumamos 1 y al final dividimos entre 2. Este 1 más raíz de 5 sobre 2, pues va a ser igual a 1.618.033.989. Este número, que es aproximadamente, si nosotros lo redondeamos a 6 cifras decimales, a 6 cifras significativas, $1.618.034. Y a este lo conocemos con el símbolo de phi, donde phi es el número dorado, o la razón áurea, ¿verdad? Por lo tanto, ya encontramos el valor más exacto de phi, que phi es igual a 1.618.033.989, más o menos. Entonces, esta proporción entre segmentos nos llevó a calcular el número dorado. Ajá. Ahora bien, si tomamos el valor absoluto del segundo número de la solución, ¿verdad?, de esa ecuación cuadrática, tenemos lo siguiente, que es el valor absoluto de 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. Si nosotros los calculamos, este es igual al valor absoluto. Sacamos raíz cuadrada de 5, se lo restamos a 1, se lo dividimos a 2, y este es igual a menos 0.618.033.989. En su valor absoluto nos quedaría como 0.618.033.989, ¿verdad? Ahora bien, pero el inverso multiplicativo de phi sería 1 sobre phi. Ese sería el inverso multiplicativo de phi. Sería 1 sobre phi. Pero sabemos que phi es igual a 1.618.033.989. Si ustedes realizan el cociente de 1 entre 1.618.033.989, lo que obtendrían es exactamente 0.618.033.989.
Por lo que voy a poner arriba. Uno sobre phi será igual al valor absoluto de 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2, ¿verdad? Pero si a phi se le resta 1, tenemos que phi menos 1 pues es igual a 1.618.033.989 menos 1. Es decir, phi menos 1 es 0.618.033.989. Por lo que 1 sobre phi, ¿verdad? También es igual a phi menos 1. Ahora, elevemos phi al cuadrado. Es decir, phi al cuadrado pues va a ser igual a 1.618.033.989 al cuadrado. Si ustedes elevan este número al cuadrado, este va a ser igual a 2.618.033.989, ¿verdad? Que es lo mismo que si a phi se le sumara 1. Entonces, phi más 1 pues es igual a 2.618.033.989. Por lo tanto, phi cuadrada es igual a phi más 1. Y ya. Además, lo que observamos de phi, si vemos su parte decimal, observamos que no hay periodicidad. Muchas veces para definir a los números racionales o para saber si un número es racional, nos fijamos en su fracción decimal que tenga un cierto periodo. Por ejemplo, 1.030303. Este es un número racional, porque su periodo en este caso es 0,3. Y por lo tanto, los números que en su fracción decimal no tienen una periodicidad, se les llama números irracionales. Por lo tanto, phi, al igual que raíz cuadrada de 2, al igual que el número pi, es número irracional. Ok. Hasta aquí vamos a encontrar algunas propiedades importantes de el número dorado o la razón áurea o la sección dorada o como quieran llamarle. Ok.
Nosotros tenemos la sucesión de Fibonacci. Que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Nosotros podemos construir una figura a partir de una serie de cuadrados utilizando a los números de Fibonacci. Y decimos, sean dos cuadrados que miden una unidad por lado, colocados uno al lado del otro. Ok. Lo que obtenemos, bueno, cada cuadrito tiene una unidad por lado. Están muy pequeñas, voy a dejarlo más grande. Tenemos dos cuadrados que miden una unidad por lado, ¿verdad? Entonces este mide una unidad. Esta disposición nos genera un lado que mide 2 unidades, que es el que tenemos acá, que nos permite generar un cuadrado que mide 2 unidades por lado, ¿verdad? Esta disposición, ¿verdad?, nos ha generado un lado que mide 3 unidades, que es este que tenemos acá, ¿verdad? O este que está del otro lado, con el que podemos generar otro cuadrado, pero que ahora mide 3 unidades por lado. Tenemos ahora un cuadrado que mide 3 unidades por lado. Nos fijamos en este lado y ahora tenemos 3 más 1 más 1. Tenemos un lado que mide 5 unidades, que nos va a generar un cuadrado que mide 5 unidades por lado. Y tenemos ahora un lado que mide 5 unidades por lado. Vean cómo va creciendo según la sucesión de Fibonacci esta serie de cuadrados. Por lo que ahora tenemos 5 más 1 más 2, un lado que mide 8 unidades por lado, con el que podemos generar otro cuadrado que va a medir 8 unidades por lado. Ok. Algo así. Tenemos ahora aquí 8 unidades por lado. Ajá. Tenemos 8 más 2 más 3. Ya tenemos un lado que mide 3 unidades por lado, que nos va a permitir generar, ya no se va a ver, un cuadrado que mide 3 unidades por lado. Y así nos continuamos indefinidamente, ¿verdad? Ahora de este lado tenemos 13 más 3 más 5, nos va a dar 21, ¿verdad? Vamos a generar un cuadrado que mide 21 unidades por lado.
Voy a ponerlo aquí abajo, a ver si está abajo. Y entonces aquí tenemos este. Entonces aquí ya tenemos 3 unidades. Aquí ya tenemos 21. Y pues sumamos, ¿verdad? 21 más 13 nos va a dar 34. Nos podemos ir hasta salir del pizarrón si ustedes quieren. Ya tenemos los 34 unidades por lado, ¿verdad? Y podemos seguir indefinidamente. Ok. Los cuadrados generados de esta forma reciben el nombre de rectángulos de Fibonacci, de los que se puede obtener una espiral, a la que se le llama espiral equiangular, espiral logarítmica o espiral de Fibonacci, de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es trazar diagonales en cada uno de los cuadrados. Por ejemplo, aquí tenemos una, bueno, más que diagonal, vamos a escribir o a dibujar la espiral que se nos genera etcétera. Nomás van a ver esta parte. Pero generalmente esto está abajo y está arriba, ¿verdad? Es decir, básicamente son diagonales en cada uno de los cuadraditos. Vamos generando una espiral. Nosotros en la naturaleza encontramos estructuras similares, como en el caparazón de los caracoles. De hecho, lo que le da estabilidad a la estructura del caparazón de los caracoles es que esta espiral, bueno, la espiral que generan ellos en su caparazón, tiene un factor de phi, por lo que los hace muy estables y eso evita que se rompan con facilidad y les permita sobrevivir. Ajá. De hecho, en el curso de evolución, los caracoles, sus caparazones eran más abiertos, que no cumplían con esta espiral logarítmica y por lo tanto eran muy frágiles y no podían sobrevivir. Se fueron compactando a través de la evolución y al final, su forma hasta ahora conocida, ¿verdad? Esas espirales que generan tienen un factor de phi y eso les da, como estructuras, ¿verdad?, mucha estabilidad, lo que les permite sobrevivir. Ahora bien, si calculamos las áreas de estos cuadrados de Fibonacci, lo que obtenemos es a los términos de la sucesión de Fibonacci elevados al cuadrado. Es decir, si calculábamos el área de uno de los cuadrados que mide una unidad por lado, pues tendríamos que su área es de ese primer cuadradito 1 al cuadrado.
El área del segundo cuadradito es 1 al cuadrado, el área del tercer cuadrado es 1 al cuadrado, el que sigue es 3 al cuadrado, y como observan, tenemos a la secuencia de Fibonacci en los que a cada uno de los términos se les ha elevado al cuadrado. Si se suman estos términos al cuadrado, su suma será igual al último término considerado en la sucesión de Fibonacci multiplicado por el siguiente término. Por ejemplo, hallar la suma de los cuadrados hasta el quinto término de la sucesión de Fibonacci. Es decir, tenemos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Tenemos 1, 2, 3, 4 y hasta el quinto término sería más 5 al cuadrado, ¿verdad? Esta suma es igual a 1 más 1 más 4 más 9 más 25, ¿verdad? Y esta suma es igual, tengo 9, 10 más 5 son 15, ¿verdad? Más 25 ya nos da 40. Y entonces, esta reglita, para evitar sumar término a término, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros tenemos a la sucesión de Fibonacci. Sus términos son 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34. Según esta regla que les acabo de describir, la suma de los cuadrados hasta el quinto término, aquí tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pues va a ser igual al último término considerado en la serie, que es el quinto término, multiplicado por el siguiente. Es decir, tenemos el último término considerado en la serie, que es 5, y lo multiplicamos por el siguiente. Por lo tanto, la suma de los cuadrados de Fibonacci hasta el quinto término, pues va a ser 5 por 8, 40. Por lo que para hallar la suma de los cuadrados hasta el enésimo término de esta serie, es decir, de la sucesión de Fibonacci, será uno al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, sigue más 5 al cuadrado, más 8 al cuadrado, etcétera, más, pues el enésimo término lo definimos como f sub n, ¿verdad? Como el principio, pero elevado al cuadrado. Y la regla nos dice que es el último término considerado en la serie, que es f sub n, multiplicado por el siguiente término, que es f sub n más 1, ¿verdad? Este es por. Pero esta suma que tenemos del lado izquierdo de la igualdad, lo podemos representar a través de la notación sigma. Y entonces toda esta suma va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, es decir, desde el primer término hasta el enésimo, de los f mayúscula sub i al cuadrado. Y toda esta suma pues es igual al último término considerado en la serie multiplicado por el siguiente término. Por ejemplo, otro ejemplo aplicando esta formulita. Hallar la suma de los cuadrados ahora, por ejemplo, hasta el sexto término de la
sucesión de Fibonacci. En este caso, como estamos tratando de hallar la suma hasta el sexto término, en este caso, n va a ser igual a 6. Y entonces aplicamos la fórmula, que es la suma, les digo la 1, hasta 6 de los cuadrados de Fibonacci, pues esto es igual a f sub 6 por f sub 6 más 1. Es decir, el último término considerado una serie multiplicado por el siguiente. Y entonces esto es igual a f sub 6 por f sub 7. Nosotros nos vamos a la sucesión de Fibonacci y tenemos que encontrar al sexto y al sexto término. Es decir, nosotros tenemos los términos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿verdad? 13, 21, 34, etc. Entonces aquí estará el primer término, lo llamamos f sub 1, el siguiente f sub 2, etc. Hasta el sexto término, que es 8, y el séptimo término ya es 13. Y entonces, esto es igual, voy a poner aquí abajito, al sexto término, que es 8, multiplicado por el séptimo término, que es 13. Y 8 por 13 ya nos da 104. Veamos si es cierto. Nos pidieron sumar los cuadrados desde el primero hasta el sexto término. Es decir, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 8 al cuadrado, que es la suma hasta el sexto término de esta serie. Habíamos visto que toda esta suma, ¿verdad?, nos había dado 40. Más 8 al cuadrado nos da 64. 40 más 64 ya nos da 104. Entonces vean la practicidad, ¿verdad?, de esta fórmula general que nos permite sumar los cuadrados de Fibonacci hasta el término que se nos queda. La practicidad está en que si tenemos que sumar los cuadrados de más de 20 términos, imagínense ir sumando de uno a uno, primero elevarse al cuadrado y después sumar de uno a uno. Con la fórmula ya nos ahorra todo ese trabajo. Hasta aquí hay una pregunta, alguna duda. No, profesora, eso era todo claro. Ok, gracias. Ok, bueno, si no hay dudas, aquí la dejamos, nos veríamos hasta el miércoles, ¿verdad? Sí. ¿La sucesión de Fibonacci funciona para funciones algebraicas y geométricas? En este caso, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Es ¿Cómo se obtienen geométrica? los términos? ¿Geométrica? En este caso, recuerden que cuando sumamos una constante es algebraica. Si multiplicamos es geométrica. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Sumar, ¿cierto? Para obtener un tercero. Sumamos 2 para obtener un tercero. Por lo tanto, esta sucesión la podemos poner en el grupo de las sucesiones algebraicas, ¿verdad? Pero esto no implica, ¿verdad?, que vayamos a utilizar la misma técnica que utilizamos para las sucesiones aritméticas, ¿verdad? Porque esta se obtuvo de una manera un poco distinta a las anteriores. En este caso no funcionaría del todo si tratamos de aplicar una fórmula para estos, ¿verdad?
Muchas gracias, profesor. Sí. Bueno, si no hay más dudas, aquí la dejamos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Buen día. Sí, hasta luego. Buen día. Hasta luego, profesor. Sí, hasta luego. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Gracias, Nos profe. vemos. Buen día. Sí, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.